Buenas tardes y bienvenido a esta sesión de la estudia bíblica en el Evangelio de Juan. Estamos en medio de capítulo 11, en una narrativa de la resurrección o resucitación de Lázaro. Uno de los tres narrativas más grandes en el Evangelio de Juan. El primero siendo el diálogo con la mujer en el pozo en Samaria. Y luego en capítulo 4 y en capítulo 9 curando el ciego en Jerusalén, y ahora la resurrección de Lázaro. Estamos en medio de la historia. Hemos llegado para empezar el versículo 20, para recordar lo que había ocurrido. Lázaro se enfermó. Mandó a sus hermanos María y Marta un mensaje a Jesús diciendo que él que ama está muerto, está enfermo. Y al recibir el mensaje, Jesús dijo que quiso quedar allá donde estaba, al otro lado de Jordán, en un pueblecito, suponemos, que se llama Betania. No hemos descubierto este pueblecito, un pueblecito con este nombre, Betania, al lado este del Jordán. Pero según Juan, estaba allá. Y después de 2 días, Jesús dijo que quiso ir a Betania cerca de Jerusalén, al lado de Monte de Olivos, porque Lázaro estaba enfermo. Y los discípulos respondieron que hay peligro en Jerusalén, hay personas tratando de matar a Jesús. Sería mejor quedar afuera, muy distante de la ciudad. Y Jesús dijo, no, tenemos que volver. Lázaro está durmiendo. Y los discípulos dijeron, si está durmiendo va a mejorar, no hay problema. Y Jesús dijo finalmente, no, Lázaro ha fallecido, es muerte. Y vamos a visitar a las hermanas. Y Tomás dijo, bien, yo voy contigo, Jesús, para morir contigo. Y salieron llegando. Versículo 17 menciona que había 4 días después de la muerte de Lázaro cuando Jesús llegó a la casa o la área, el pueblo de Betania. Y dije en la sesión anterior de eso, que eso mencionando de 4 días es importante porque los judíos creyeron que el espíritu o la alma de una persona quedó en la área del cuerpo por 3 días para asegurarse que la persona sí de veras había muerto. Y por eso, diciendo 4 días, no hay esperanza, no había ninguna posibilidad de tener vida a Lázaro. Bien. Y la parte final del versículo 19, a muchos judíos de Jerusalén habían venido a la casa de Marta y María para consolar a ellas. Y eso es otro ejemplo de una manera positiva de parte del evangelista Juan de describir algunos judíos de Jerusalén que eran personas amables para consolar a las hermanas en sus tristezas. Bien, y por eso llegamos al versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Eso refleja
lo que hemos descubierto de Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, que tiene otra historia de un encuentro entre Jesús y Marta y María. Y allá descubrimos que Marta es la hermana más activa y María lo más pasiva. Marta trabajando en cocinando y preparando comida y María sentado en los pies de Jesús. Y podemos ver esta parte de sus personalidades aquí otra vez también. Luego en versículo 21, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un dicho de fe de parte de Marta. Es un dicho de cierto modo de castigo a Jesús. ¿Por qué no llegó? Aunque no hay pregunta aquí, ella presupone que Jesús llegó lo más rápido que pudiera, porque ella no entendía cuánto tiempo necesitan los mensajeros para llegar a encontrar a él. Pero la confianza, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Confianza que Jesús tenía el poder sobre la muerte y pudo vencer sobre muerte. Si la cronología de Juan y los otros evangelios es consistente, antes de este tiempo, Jesús ha resucitado a la hija de de Jairo, y también a un hombre de Naín, un joven de Naín, y por eso hay por lo menos las historias de esos dos eventos de Jesús resucitando los muertos. Pero en esos dos casos, hija de Jairo y hijo de viuda de Naín, la resurrección o renovación de vida que Jesús hizo ocurrió casi muy rápido después de la muerte, no 4 días después. Y por eso es importante que menciona en versículo 17, había 4 días antes de la muerte. Es decir, no hay posibilidad. Y por eso la construcción de Marta, si hubieras estado aquí. Pero eso no fue. Y por eso la tristeza. Aún ahora, 22. Pero también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Otro dicho de fe, de confianza. Yo sé, dijo Marta, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella no menciona si pida a la resurrección de mi hermano, pero da un dicho más general, más grande, con muchas posibilidades. Todo lo que pidas a Dios. Es una pregunta justa, yo creo, para nosotros. Si creemos que todo que Jesús puede pedir del Padre, que el Padre va a dar, va a hacer. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. La cosa interesante aquí, su hermano resucitará. Puede
Podemos entender eso de varias maneras. Por ejemplo, es posible entender que eso que Jesús quiso decir, que Él va en este momento o muy pronto va a resucitar a Lázaro. Y eso sería un significado natural de las palabras y cabe con lo que ocurrió en esta historia. También es posible de entender las palabras de Jesús como referencia a la resurrección general que ocurre al fin de tiempo. No todos los judíos creyeron en esta resurrección general al fin de tiempo. Por ejemplo, los saduceos no creían en ningún tiempo o tipo ni posibilidad de resurrección. Pero los fariseos habían enseñado la doctrina de resurrección al fin de la época. Ha enseñado esa doctrina bastante en muchos lugares. Y por eso hay evidencias que los judíos tenían varias opiniones acerca de la resurrección y de la inmortalidad de la alma. Y la mayoría posiblemente, o muchos de los judíos, por la influencia de los fariseos, creen en una resurrección al tiempo final, al fin de la época. Y en esta resurrección todos serían resucitados para el juicio de Dios. Algunos van a recibir condenación y otros van a recibir justificación o premio en la eternidad. Y la tercera posibilidad es que Jesús posiblemente estaba hablando de que Lázaro va a resucitar en otra manera de entender, no inmediatamente, no en la resurrección general al fin de la época, pero en otra manera de entender esas palabras, una nueva enseñanza. Y hay muchos que creen que eso es lo que entendía Jesús, porque empezó en versículos siguientes de enseñar este significado nuevo. Pero María, y es bastante común, como recuerda, que Juan tiene significado a dos niveles, por lo menos dos niveles. Y es posible que eso es lo que ocurre porque Marta entendía la palabra como referencia a la resurrección general al fin de tiempo. Como dice en versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ella dijo, sí, yo entiendo la doctrina de la resurrección, pero eso no ayuda hoy día. Y interesante. Como cristianos tenemos una esperanza bien fija en la resurrección. Tenemos garantía de parte de la resurrección de Jesús como garantía de nuestra resurrección. Pero esta confianza en la resurrección al día final o al fin de vida no consuele en el día o la semana de la muerte de un amado. Y eso es donde estaba Marta en este momento. Bien, yo sé, ella dijo, que resucitará en la resurrección en el día final. Y la respuesta de Jesús, palabras muy famosas y palabras muy importantes en versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Palabras importantísimas de parte de Jesús. Primero, debemos dar atención al tiempo de los verbos. Yo soy.
Eso es otro de los yo soy pasajes del Evangelio de Juan. Yo soy pan de vida, que empezó en capítulo 6. Yo soy la luz del mundo en capítulo 8. Yo soy el buen pastor en capítulo 10. Yo soy la verdad. Yo soy el vino. No. En capítulo 15. Aquí yo soy la resurrección y la vida. Ego M en griego, que refleja, suponemos, el nombre de Dios. Yo soy yo soy quien yo soy, de Éxodo capítulo 3. Y por eso los pasajes de yo soy, cualquier cosa predicativo, yo soy, es un dicho cristológica, diciendo que Jesús no es solamente un humano, sino Jesús también es el Señor del Antiguo Testamento, es Dios mismo. Y en este pasaje, el significado o el aspecto, mejor, de Dios que Jesús está representando o imitando, presentando, es resurrección y vida. El tiempo es importante. ¿Qué había dicho Marta? Ella había dicho, yo sé que resucitará futuro en la resurrección en el día final. Ella tenía una confianza en el futuro. Jesús, yo soy la resurrección, es decir, presente, tiempo presente, indicando que la confianza no es solamente de una resurrección futuro, pero en la realidad de la resurrección hoy día, en el presente. Yo soy la resurrección. Es decir, es un dicho bastante interesante. ¿De qué modo fue Jesús la resurrección? Primero fue la resurrección, o mejor, posiblemente era la resurrección, por su propia resurrección. Él era la resurrección por la esperanza, por Lázaro o por otros, por cualquier que cree en él. Jesús representa resurrección porque Él ofrece resurrección o puede crear resurrección. Y esperamos en un día en el futuro que Jesús va a resucitar a nosotros, a nuestros cuerpos mortales. Por eso el presente aquí importantísimo. Yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús siempre está conectado en el Evangelio de Juan a vida, la vida. Que sin Él no hay vida. O sí podemos respirar, podemos tener señales eléctricos en nuestros cerebros, podemos tener nuestro cuerpo funcionando, podemos parecer vivos, pero sin Jesús no hay vida en el Evangelio de Juan. Y Él es presente, es la vida. Y luego, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. A fin llegamos en versículo 25 a un verbo en el futuro, vivirá. Y el asunto que el que cree en mí, de cierto modo, la conversación de Marta en la respuesta de Jesús cambia la pregunta de vida y muerte a creer o no creer. Y este asunto de creer es tan importante en el Evangelio de Juan. Es el propósito. Todo está escrito para que los que leen creen. ¿Okay? El que cree en mí. Y luego, todo que vive
y cree en mí, no morirá jamás. Es decir, Jesús es el fuente de vida y de creencia y de vivir, no solamente un asunto de creer en Él, sino también tenemos que vivir en Él. Y eso representa un concepto que va a tener mucho más lugar en las cartas de San Pablo, de vivir en Cristo, de vivir en Él. Casi como Jesús o Cristo es un ambiente, es una atmósfera donde vive el creyente. Y no sé si es palabra eso, una biosfera en que el creyente vive y respira Cristo, come Cristo, duerme Cristo, trabaja Cristo, toda la vida está en Cristo. Y cuando eso ocurre, Él dice, morirá jamás. Y luego la pregunta importantísima, ¿crees esto, Marta? ¿Crees esto? ¿Podemos creer esto? Es una casi imposibilidad de punto de vista científico. Pero aquí estamos en el lugar central, en el centro de la fe cristiana, de creer en Jesús, que si creemos en Él, tenemos resurrección, tenemos vida y nunca vamos a morir. Aunque vamos a morir de una manera física, hay una vida no solamente espiritual, espiritual y física, una vida total que existe en Cristo. ¿Crees esto, Marta? Y la respuesta de ella es también interesante. Hay que encontrar mi cursor. Aquí. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué interesante. ¿Qué fue la pregunta? ¿Crees esto? ¿Esto qué? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees que el que cree en Jesús, aunque muera, vivirá? ¿Crees que todo que vive y cree en Él morirá, no morirá jamás? ¿Qué es todo esto? Y ella no da respuesta a esto. Ella dice, sí, Señor, yo he creído. He llegado a este punto de confianza, de creer, de fe, que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esas palabras refleja el propósito del Evangelio de Juan en capítulo 20, versículo 30 y 31. Todas esas cosas que están en el Evangelio eran escritos para que los que leen creen que Jesús es Mesías y Jesús es Hijo de Dios. Y por eso tenemos aquí anticipación en las palabras de Marta del credo esperado de este Evangelio. Eso es lo que debemos creer, que Jesús es Mesías, Cristo, y que Jesús es Hijo de Dios. Y que este persona ha venido al mundo. El verbo se puso carne. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermano, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llamo. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí.
Bien, cosas interesantes aquí. Versículo 28. Marta llama a María, pero dice que la llamó en secreto, es decir, para que todos los alrededor en la casa consolando a los judíos de Jerusalén no pueden oír. Y por eso, al oír, al momento, al instante de oír que Jesús estaba afuera llamando a ella, dice que ella, María, levantó rápidamente y fue, o con prisa, y fue hacia él. Y los judíos no entienden que el movimiento fue hasta Jesús, pensando que ella va a ir al sepulcro para llorar. Fueron con ella. Y el asunto es que Jesús era afuera. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Dos cosas importantes en el versículo 32, especialmente. Primero, a ver a Jesús. A ver a Jesús. María cayó a su cara enfrente de los pies de Jesús para adorar. Tenemos aquí expresión física de adoración a Jesús. Y es una manera de expresar quién es, que es Dios, que es el último, que es el hombre más respetado, más poderoso en el mundo. Y ella llegó con esta confesión. Y la segunda cosa, las palabras de María. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se hace comparación con las palabras de Marta hacia algunos versículos. Las palabras son iguales, completamente iguales, que es una manera literaria para Jesús, para Juan Evangelista, de decir toda la conversación entre Jesús y Marta podemos aplicar de nuevo, y él no tenía que repetir toda la conversación. Nosotros podemos presumir la conversación porque ya había encontrado con esos mismos palabras, ¿no? Y por eso Juan viene adelante en su narrativo en versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y tenemos aquí, es interesante, el Evangelio de Juan enseña más directa, de manera más completa, la divinidad de Jesús, pero también refleja de manera más poderosa de los cuatro evangelios la humanidad. Y podemos ver la humanidad de Jesús aquí. A ver a María llorando, a los judíos llorando, se estremeció en su espíritu, conmovió profundamente y entristeció. Y preguntó: ¿dónde lo pusisteis? ¿Dónde está el cuerpo? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y luego dice, versículo 35, Jesús lloró. Versículo más corto en la Biblia, y eso no es importante, el número de palabras, pero refleja, es un versículo poderoso, porque refleja la tristeza, la humanidad, la pena de Jesús en este momento. Aunque suponemos, aunque él entendía que va a resucitar a Lázaro, todavía él pudo
entrar en la tristeza, entrar en la pasión, entrar en el sufrimiento de estas hermanas. Y de manera igual, Jesús puede entrar en nuestras tristezas, en nuestras luchas. Y Jesús llora. Jesús llora para nosotros. En nuestros momentos de pena, de tristeza, de fracaso, de pecado, de desánimo, Jesús está no distante, pero con nosotros y entra en la pena de nuestras vidas y llora para nosotros. Por eso los judíos notaban esto y dijeron, mirad cuánto lo amaba. Es decir, la capacidad de Jesús para entrar en nuestros sentidos y llorar cuando nosotros lloramos. Da testimonio al mundo cuánto nos ama Jesús. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no morirá? La pregunta de 37 es la pregunta o la implicación del comentario de María y Marta. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si sería posible, había sido posible si Jesús estaba allá, que Lázaro no muriera. Okay. Vamos a parar aquí y empezar en versículo 38 la próxima vez. Qué bendición tenemos que Jesús entra en nuestros sentidos y Jesús llora para nosotros. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias por las profundas verdades de este pasaje. Que Jesús es, no será, sino es la resurrección y la vida. Y nuestra oración es que tú puedas ayudarnos de experimentar en nuestros presentes, en nuestras vidas hoy día, Jesús como resurrección y como la vida. Y te damos gracias también por la gran bendición que Jesús entra en nuestras penas, en nuestros sentidos, en nuestros sufrimientos, que Jesús llora para nosotros, en nuestras heridas, en nuestras debilidades, en nuestros fracasos, en nuestros sufrimientos. Y que este caso de llorar de parte de Jesús por nosotros muestra el amor que Él tiene para nosotros. Y por eso te damos gracias, Padre, por el gran amor de Jesús para nosotros, por el gran amor de ti para nosotros. Un amor que llora. Y nuestra oración es que tú puedas ayudarnos de vivir en la confianza de tu amor, de vivir en la confianza de experimentar a Jesús como resurrección y vida, no en un futuro indefinitivo, sino en un futuro hoy día. Todo eso pedimos en tu